Luis Alberto Sánchez fue una de las figuras peruanas que reunió, durante gran parte del siglo XX, la crítica literaria, la docencia universitaria y la política partidaria. Nació en Lima el 12 de octubre de 1900 y llegó a ser rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 3 periodos distintos: 1946 a 1948, 1961 a 1963 y 1966 a 1969. Pero su reconocimiento académico no lo mantuvo al margen de las crisis nacionales. Su militancia en el APRA lo vinculó a persecuciones políticas y al exilio tras el golpe de Estado de 1948. Esta biografía de Luis Alberto Sánchez sigue el trayecto de un intelectual que estudió la literatura peruana mientras participaba de forma directa en la universidad, el Congreso y el gobierno. Murió también en Lima el 6 de febrero de 1994, después de haber ejercido la primera vicepresidencia del Perú, entre 1985 y 1990. Su recorrido abarcó casi todo el siglo XX peruano, desde los debates culturales de las primeras décadas republicanas hasta el retorno del APRA al poder con Alan García. Por eso, hablar de Luis Alberto Sánchez exige mirar más de una faceta. Fue escritor y ensayista, historiador de la literatura, profesor, rector sanmarquino, parlamentario y dirigente aprista. Su vida pública quedó especialmente ligada a 2 instituciones. Una fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se formó y a la que volvería como autoridad máxima. La otra fue la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, movimiento fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y convertido en una de las fuerzas políticas más influyentes y perseguidas del Perú del siglo XX. Esas 2 pertenencias abrieron oportunidades para Sánchez, pero también explican algunas de las interrupciones más importantes de su carrera. Luis Alberto Sánchez estudió en la Universidad de San Marcos en un periodo en que la universidad peruana era un espacio de discusión intelectual y conflicto político. La reforma universitaria, impulsada desde Córdoba en 1918, había extendido por América Latina demandas de renovación académica, participación estudiantil y mayor autonomía frente al poder estatal. En el Perú esas discusiones coincidieron con el crecimiento de movimientos obreros, nuevas corrientes de pensamiento y críticas al orden político tradicional. Sánchez se formó en Derecho y Letras, una combinación frecuente entre intelectuales de su generación, pero orientó buena parte de su trabajo hacia la literatura. Su interés no se limitó a comentar autores aislados. Buscó organizar una visión amplia de las letras peruanas, relacionando escritores, periodos históricos, debates culturales y transformaciones sociales. Ese propósito aparece en La literatura peruana, una de las obras más asociadas a su nombre. La importancia de la literatura peruana no depende solo de que fuera un libro conocido en círculos académicos. La obra respondió a una necesidad concreta: presentar un recorrido histórico de la producción literaria del país y situar a sus autores dentro de procesos culturales más amplios. Sánchez escribió sobre literatura colonial, escritores republicanos, tradición intelectual y autores de su tiempo. Con ello, ayudó a consolidar la historia literaria como un campo de estudio con presencia universitaria y pública. También dedicó investigaciones y ensayos a figuras centrales de la cultura peruana e hispanoamericana. Su producción abordó, entre otros asuntos, la obra de Manuel González Prada, el Inca Garcilaso de la Vega y los problemas de la literatura de América Latina. El alcance de esos trabajos explica que su nombre aparezca con frecuencia en estudios sobre la literatura peruana del siglo XIX, el modernismo, la generación del 900 y las discusiones sobre identidad cultural. Su actividad como escritor se complementó con el periodismo y la enseñanza. Esa combinación le permitió trasladar debates académicos a medios de circulación pública. En vez de limitarse a la investigación especializada, intervino en discusiones sobre educación, cultura, política nacional y literatura contemporánea. Esa presencia sostenida le dio una visibilidad que después tendría efectos dentro de San Marcos y fuera de ella. La universidad fue el espacio donde su prestigio intelectual adquirió una dimensión institucional. Luis Alberto Sánchez no fue solamente un estudioso que publicó libros sobre literatura peruana. Formó parte de una comunidad universitaria atravesada por disputas sobre autonomía, representación, modernización de los estudios y relación entre la universidad y la política nacional. En ese contexto, su trayectoria docente se convirtió en una plataforma para asumir responsabilidades mayores. En 1946 fue elegido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El cargo lo colocó al frente de la institución universitaria más antigua del Perú y una de las más influyentes de América Latina. El rectorado no era un puesto puramente administrativo. En un país donde las universidades concentraban a estudiantes, profesores, intelectuales y dirigentes políticos, conducir San Marcos implicaba intervenir en asuntos educativos con consecuencias públicas. Su primer periodo rectoral se extendió entre 1946 y 1948. La elección reflejaba el lugar que Sánchez había alcanzado como docente e intelectual, pero coincidió con un momento de alta tensión política. El APRA había recuperado presencia legal y parlamentaria después de años de persecución, mientras sus adversarios denunciaban su crecimiento como una amenaza para el equilibrio político del país. Las instituciones públicas, incluidas las universidades, quedaron expuestas a esa confrontación. Sánchez ya era una figura vinculada al aprismo. Su relación con el APRA no fue un episodio tardío ni una adhesión ocasional. Formó parte de la dirigencia de un movimiento que defendía la integración latinoamericana, la justicia social, la reforma política y una mayor presencia de los sectores populares en la vida nacional. El partido, sin embargo, enfrentó durante décadas restricciones, proscripciones y persecuciones por parte de distintos gobiernos. El conflicto llegó a un punto decisivo en octubre de 1948. Cuando el general Manuel A. Odría encabezó un golpe de Estado contra el presidente José Luis Bustamante y Rivero. El nuevo régimen inició una etapa de represión contra el APRA. La actividad aprista fue perseguida y muchos de sus dirigentes debieron ocultarse, ser detenidos o salir del país. Para Luis Alberto Sánchez, ese cambio político tuvo una consecuencia directa. Su primer rectorado quedó interrumpido y se exilió. El exilio de Sánchez no puede entenderse como una pausa voluntaria para dedicarse a escribir. Fue la consecuencia de pertenecer a una organización que el gobierno de Odría convirtió en objetivo de persecución. La distancia del Perú limitó su participación inmediata en la política nacional y lo separó de la universidad que había dirigido. Al mismo tiempo, mantuvo su actividad intelectual y docente fuera del país. Durante sus años de exilio continuó vinculado al trabajo universitario y a la producción ensayística. Esa continuidad fue importante porque evitó que su carrera quedara reducida a la condición de dirigente desplazado por un régimen autoritario. Sánchez siguió publicando, enseñando y participando en circuitos intelectuales latinoamericanos. El exilio amplió su contacto con otros espacios culturales, aunque tuvo como origen una ruptura política concreta en el Perú. La experiencia también muestra una de las contradicciones centrales de su biografía. Como rector de San Marcos representaba una autoridad académica reconocida. Como dirigente aprista podía ser considerado un adversario político por un régimen que restringía la actividad de su partido. Ambas dimensiones no transcurrieron por caminos separados. Su lugar en la universidad aumentaba su proyección pública, mientras su definición partidaria lo exponía a los efectos de la crisis política. El APRA pasó largos periodos sin poder actuar con plena legalidad. La persecución iniciada después del golpe de Odría afectó no solo a sus principales líderes, sino a parlamentarios, militantes, estudiantes y profesionales ligados al movimiento. En ese contexto, el exilio de Luis Alberto Sánchez fue parte de un fenómeno político más amplio. No corresponde explicarlo mediante conflictos privados ni atribuirlo a decisiones personales no documentadas. Su salida del país estuvo ligada a la represión contra el aprismo. El escenario comenzó a modificarse con el retorno gradual de condiciones para la participación política y el fin del régimen de Odría en 1956. Sánchez regresó a la vida pública peruana y recuperó espacios en la universidad. Ese retorno no significó que las tensiones entre política y academia desaparecieran. Significó, más bien, que pudo volver a intervenir en instituciones de las que había sido apartado por la situación nacional. Su regreso a San Marcos produjo un hecho revelador. Luis Alberto Sánchez volvió a ser elegido rector. Ejerció un segundo periodo entre 1961 y 1963. La repetición de su rectorado muestra que su influencia universitaria no dependió exclusivamente de la coyuntura de 1946. Después del exilio conservaba autoridad dentro de la comunidad sanmarquina y capacidad para ocupar nuevamente la máxima función institucional. La Universidad Peruana de los años 60 enfrentaba nuevos desafíos: el aumento de la matrícula, las demandas estudiantiles, las discusiones sobre reforma universitaria y las desigualdades sociales del país colocaban a las autoridades académicas ante problemas más amplios que la administración cotidiana. Para Sánchez, volver al rectorado significó participar otra vez en debates donde educación superior, política nacional y transformación social se cruzaban constantemente.
Tuvo un tercer periodo como rector entre 1966 y 1969. Alcanzar 3 rectorados en San Marcos fue uno de los rasgos más distintivos de su carrera. No se trató de una presencia breve en la conducción universitaria, sino de una relación prolongada con la institución en diferentes etapas políticas del país. Sus rectorados se distribuyeron entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el retorno de la competencia electoral y la crisis que precedió al gobierno militar de 1968. El último de esos periodos coincidió con el golpe encabezado por el general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968. El nuevo gobierno militar inició reformas estructurales, entre ellas una reorganización de la relación entre Estado, educación y sociedad. La Universidad de San Marcos, por su peso histórico y político, siguió siendo un lugar central dentro de los debates nacionales. Sánchez dejó el rectorado en 1969 después de haber dirigido la institución en 3 momentos muy distintos. Mientras su carrera universitaria avanzaba, su actividad política también se mantuvo. Luis Alberto Sánchez fue parlamentario y representante del APRA. El trabajo legislativo amplió su participación en asuntos de Estado y lo ubicó en espacios donde las decisiones ya no se limitaban a la política educativa o cultural. Su presencia en la vida pública se sostuvo, por tanto, en 3 bases: la obra intelectual, la universidad y el partido. Esa combinación también impide presentar a Sánchez como un académico aislado de su época. Sus libros sobre literatura peruana circularon junto con artículos, intervenciones públicas y responsabilidades institucionales. Sus rectorados ocurrieron en un país donde los universitarios participaban activamente en debates políticos, y su militancia aprista se desarrolló en una organización que enfrentó exclusiones legales, exilios y retornos al sistema electoral. La relación de Sánchez con el APRA fue duradera. El partido pasó de la proscripción a la participación parlamentaria, de la persecución al retorno electoral y finalmente a la llegada a la presidencia en 1985. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del movimiento, murió en 1979 sin haber llegado a la presidencia del Perú. 6 años después, Alan García, también aprista, ganó las elecciones presidenciales. En 1985, Luis Alberto Sánchez fue elegido primer vicepresidente del Perú en la fórmula encabezada por Alan García. Tenía 84 años al iniciar el cargo. Esa etapa representó uno de los puntos más altos de una carrera política que había atravesado represión, exilio, actividad parlamentaria y largos años de presencia partidaria. El intelectual que había dirigido San Marcos en 1946 regresaba ahora a la primera línea del Estado peruano. Fue primer vicepresidente entre 1985 y 1990 durante el primer gobierno de Alan García. Su llegada a la vicepresidencia no anuló su identidad como escritor e historiador literario, pero confirmó que su influencia excedía ampliamente el campo académico. Pocas trayectorias peruanas del siglo XX combinan de esa forma la elaboración de una historia de la literatura nacional, la dirección repetida de una universidad pública y el ejercicio de una alta función estatal. Ese gobierno enfrentó una grave crisis económica y una escalada de violencia política vinculada a la acción de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Es importante ubicar ese contexto porque la vicepresidencia de Sánchez transcurrió en un periodo de enorme presión sobre las instituciones peruanas. Sin embargo, la crisis del gobierno no permite atribuirle a él decisiones específicas sin documentación precisa. Su cargo formaba parte de una administración colectiva encabezada por el presidente Alan García. La edad con la que asumió la vicepresidencia también permite entender el carácter acumulativo de su reconocimiento. Sánchez no llegó a esa función como una figura nueva en la política nacional. Llegó después de décadas de publicaciones, docencia, rectorados, militancia y representación pública. Su autoridad se había construido en instituciones distintas y cada una aportó un aspecto a su imagen nacional. Una biografía de Luis Alberto Sánchez también debe considerar el límite entre lo que está documentado y lo que se repite sin suficiente respaldo. Los datos más conocidos sobre su vida se concentran en su nacimiento en Lima, sus estudios sanmarquinos, su producción intelectual, sus cargos universitarios, su militancia aprista, el exilio y la vicepresidencia. En cambio, la información ampliamente difundida sobre su ámbito familiar e íntimo es mucho más limitada. Por eso, al hablar de la vida personal de Luis Alberto Sánchez, conviene no llenar los vacíos con afirmaciones sobre matrimonios, hijos, relaciones sentimentales, hábitos domésticos, enfermedades o conflictos familiares, sin fuentes biográficas específicas. Su perfil público fue el de un profesor, ensayista, rector y dirigente político.
Ese predominio de lo público no autoriza a convertir detalles no comprobados en parte de su historia. Lo que sí puede afirmarse es que su vida estuvo condicionada por decisiones institucionales y políticas concretas. Estudió y trabajó en San Marcos, una universidad que lo eligió rector 3 veces. Se integró al APRA, un partido que sufrió persecución durante varios gobiernos. El golpe de 1948 lo llevó al exilio. Su retorno al país le permitió recuperar funciones universitarias y participar nuevamente en la política nacional. Finalmente alcanzó la primera vicepresidencia en 1985. Su manera de intervenir en la cultura peruana también fue particular. No se limitó a celebrar autores consagrados ni a enumerar libros. En sus estudios intentó ordenar tradiciones, establecer etapas y discutir cómo se había formado una literatura nacional. Esa tarea implicaba tomar posición sobre qué obras, movimientos y escritores debían ocupar un lugar en la historia cultural del Perú. La literatura peruana, entendida como campo de estudio, necesitaba investigadores que relacionaran textos y contextos históricos. Sánchez fue uno de los autores que asumió esa labor durante el siglo XX. Sus libros y ensayos contribuyeron a que generaciones de estudiantes y lectores encontraran mapas de referencia para aproximarse a autores peruanos. Sus interpretaciones pueden ser discutidas, revisadas o complementadas por estudios posteriores, pero su presencia en la formación de la crítica literaria peruana es un hecho relevante. Su trabajo también se extendió a la literatura hispanoamericana. Esa amplitud respondía a una convicción compartida por numerosos intelectuales de su tiempo. Los procesos culturales del Perú debían estudiarse en relación con América Latina. El aprismo, además, tenía una dimensión continental desde su origen. Sin afirmar que cada uno de sus libros obedeciera a un programa partidario, sí puede observarse que su actividad intelectual y su visión latinoamericana coexistieron a lo largo de su carrera. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupa otro lugar decisivo en su legado. Sánchez fue alumno, profesor y rector de esa institución. Sus 3 períodos al frente de la universidad lo distinguen dentro de la historia sanmarquina. El hecho de haber ocupado el rectorado antes y después del exilio demuestra que su vínculo con la universidad resistió cambios políticos que interrumpieron temporalmente su presencia en el país. San Marcos fue para él una plataforma de docencia y administración, pero también un espacio donde la cultura y la política se encontraban. En el Perú del siglo XX, los debates universitarios podían influir en discusiones sobre democracia, reforma social, libertades públicas y educación. La carrera de Sánchez permite observar esa conexión sin necesidad de presentar la universidad como un simple escenario secundario de su vida política. El exilio posterior a 1948 fue la consecuencia más visible de esa conexión entre militancia y vida pública. El golpe de Manuel A. Odría modificó las condiciones en que podían actuar los apristas dentro del país. Para Sánchez, el resultado no fue solo la pérdida de un cargo universitario, fue la obligación de continuar su trabajo desde fuera del Perú hasta que cambió el contexto político. Esa experiencia marcó una diferencia concreta entre sus 2 primeros momentos de protagonismo nacional. La primera etapa de su carrera había estado definida por la formación universitaria, el ascenso como crítico literario y el primer rectorado. La segunda estuvo condicionada por el exilio y la continuidad de su labor intelectual fuera del país. La tercera comenzó con el retorno a San Marcos, incluyó nuevos rectorados y desembocó en responsabilidades políticas de alcance nacional. Esa secuencia explica mejor su trayectoria que una lista de cargos aislados. Luis Alberto Sánchez murió el 6 de febrero de 1994, 4 años después de concluir su periodo como primer vicepresidente. Su nombre quedó ligado a títulos fundamentales de la crítica literaria peruana, a la historia de la Universidad de San Marcos y a la trayectoria del APRA. Cada una de esas asociaciones corresponde a hechos verificables. Escribió una obra extensa sobre literatura, dirigió San Marcos en 3 períodos y participó durante décadas en uno de los movimientos políticos centrales del país. La biografía de Luis Alberto Sánchez no se reduce a un solo libro, un solo exilio o una sola función estatal. Su relevancia procede de la relación entre esos elementos. La investigación literaria le dio autoridad intelectual. La universidad convirtió esa autoridad en liderazgo institucional. La militancia aprista llevó su presencia al terreno político, pero también lo expuso a la persecución después de 1948. El retorno le permitió reconstruir su influencia en San Marcos y en la vida pública peruana.
Por eso, la vida personal de Luis Alberto Sánchez, en lo que puede conocerse con seguridad, está profundamente atravesada por su trabajo y sus responsabilidades públicas. Nació y murió en Lima, se formó en San Marcos, estudió la literatura peruana, dirigió esa universidad en 3 ocasiones, vivió el exilio como consecuencia de la persecución al APRA y terminó su carrera como primer vicepresidente del Perú. Su trayectoria resume una época en la que escribir, enseñar y participar en política podían ser actividades inseparables.